de Radio Oz del concejal Gregorio Stanga, a quien le estamos dando las muy buenas tardes. Gregorio, muchas gracias por venir, buenas tardes. Gracias a vos por invitarme, Angelito. Para mí es un placer poder transmitir y contarle a la comunidad desde nuestra mirada, ¿no?, las cosas que están sucediendo. Bueno, fenómeno. Vos sabés que, principalmente nosotros estamos haciendo una suerte de ronda a partir de la conformación de este nuevo Consejo Deliberante. Muchos concejales van a comenzar la labor legislativa a partir del discurso del intendente. Y bueno, vos con un poco más de experiencia, la primera pregunta tiene que ver cómo ves el Consejo hoy por hoy, hoy día, ¿no? Sí, bueno, con respecto al discurso que dio el intendente en el inicio de las sesiones, sí, la verdad que es como dijimos en esa nota, 2 tazas de té, un conejo, y estábamos con Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cómo generan un contexto de la realidad en donde construyen una situación que no es la que está sucediendo. O sea, la ciudadanía en general está de alguna manera más o menos padeciendo estos aumentos abusivos que se están dando en los servicios, en la estructura de costos que articula en un hogar, ¿no?, que articula en un pequeño comercio, que articula en una cooperativa, que articula en un mediano comercio, un comercio o en un supermercado. Sin más, lo que está sucediendo con Carrefour, ¿no?, que estamos todos informando de este concurso preventivo que está tomando, que significa nada más ni nada menos que quiebra, en donde van a quedar muchísimos trabajadores en la calle. Digo, Carrefour, una de las cadenas más grandes, y la capacidad que tienen todos, digo, ¿no?, Cambiemos, ¿no?, intendente, gobernadora, presidente, de inventar un contexto económico, social y político que no existe. Por eso decimos 2 tazas, un conejo, Alicia, y estamos en el País de la Maravilla. Cuando vos vas y paseás por la esquina de tu barrio, charlás con el vecino, digo, el barrio San José, te vas a Ostende, en la parte central, te vas cerca de la secundaria número 2, vas a Ostende cerca de la comisaría, hablas con un vecino en Mar de Ostende, en Valeria, y la situación, la realidad, no tiene absolutamente nada que ver con los relatos de los representantes institucionales de Cambiemos, ¿no? Una cuestión mucho más dura, más realista, esos relatos o esos preconceptos que te generan. La verdad que estamos preocupados y entendemos que también el intendente dio un discurso en donde apostó todo a la obra pública, no habló de la inflación, no habló de las tarifas, no habló de generar ningún tipo de recurso o de amparo para los ciudadanos de Pinamar. Parece que no existiera ningún contexto económico que impacte al ciudadano, que lo preocupe, y que lo único que sirve hoy en la economía, en la cultura, en lo social de Pinamar es la vereda, el articulado, el cordón, los lomos de burro, digo, la obra pública. Hay un contexto más complicado respecto del año anterior, porque si estoy hablando de Pinamar siempre, es indudable que lo que pasa en el país repercute en cualquier municipio, pero particularmente concentrándonos en Pinamar. ¿Cómo lo ves vos? Yo, la verdad que, mira, entiendo que sí, Ángel, entiendo que sí, no solamente de los sectores trabajadores, de los sectores más humildes, de los barrios más humildes, también estamos obteniendo mucho, por decirlo de alguna manera, reclamo, mucho hincapié de los comerciantes locales, gastronómicos, hoteleros, todo tipo de comerciante que plantea en un universo de variables, ¿no?, una temporada media con ocupación, en algunos casos en el relato buena ocupación, que han llegado a un pico de tener saturado un salón de un gastronómico, un hotel, ¿no? Pero hay un divorcio entre la cuestión
de inflación hacia la estructura de costos para mantener un restaurante, para mantener un hotel, y el salario. Esta famosa disputa de poder que vemos entre el gobierno Cambiemos y los docentes, sí, que por un decreto eliminaron la ley de paritaria docente nacional, ¿no? Digo que nos parece, bueno, los docentes, vemos una discusión, pero no nos tenemos que olvidar que esa discusión de la paritaria docente nacional era el parámetro que tenían todos los trabajadores del Estado para aumentar su salario, y del 2003 al 2015 cerró siempre, excepto un solo año, cerró arriba la inflación. Entonces no es magia la capacidad de consumo, no es magia cuando se activa una economía. Para activar la economía a todos les tiene que quedar un margen para liberarlo al barrio, al territorio, al kiosquito, al almacén, a la farmacia. Todos tienen que tener capacidad de compra, que es lo que este gobierno, por definición política, está haciendo desaparecer. La gente, estamos entrando en este concepto que se llama pobreza energética. La gente está pagando un gran porcentaje por encima de lo que tiene que pagar a la estructura del pago de servicio de un hogar. Entonces el activo, la economía que va hacia, como dijimos, el kiosquito, el almacén, el supermercado, al barrio, se congela, y es donde empezamos a tener la desaparición de la moneda, el líquido en la calle. Sí. Y eso hace que haya una traslación, una transferencia de lo que activaba el consumo de nuestra localidad, de cualquier barrio, al pago de los servicios, ¿no? De pagar 1.100, 1.500 pesos de gas a pagar 4.000, 6.000 pesos de gas, y hay mucha diferencia, ese 300, 400, o en algunos casos 500% de aumento de los servicios, congela la economía de otras cuestiones. La gente se priva de salir a comer, la gente se priva o no puede comprar algunos remedios, la gente deja de tomar un fin de semana para ir a pasear a algún lado. Eso es congelamiento de la economía, digo, y es por definición política de este gobierno nacional, que Mauricio Macri es la cara del ajuste, el responsable del ajuste por receta del Fondo Monetario Internacional, pero María Eugenia Vidal, nuestra provincia de Buenos Aires, es, digamos, la cara visible en la provincia, y Yesa participa obligado. Digo, ¿cuál va a ser la discusión ahora cuando Pharmacity entre en la provincia de Buenos Aires? Empezamos a ver en nuestra comunidad todos los negocios de Pharmacity y las farmacias, ¿no? Familiares de antaño empiezan a ser perjudicadas por el negocio, nada más ni nada menos un ministro de Cambiemos que se llama Quintana, que es el dueño de Pharmacity. Digo, todo es a beneficio de ellos, de ese 10% rico de la República Argentina. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar el gobierno que plantea, la macroeconomía que plantea, y las políticas públicas de ajuste que plantea, excepto para sus ministros, por ejemplo Aranguren, la última noticia de Aranguren fue aumentar los servicios un 40%, y dijo, y además tengo plata fuera del país que no la traigo porque el país todavía no es confiable. Digo, eso es una vergüenza. 13 años, este poder hegemónico mediático, judicial, de la mano de Magneto y de Macri o de la derecha neoliberal, planteando si Cristina, si Florencia, si Máximo tuvieran una cuenta afuera, y resulta que el toto del pueblo, el toto caputo del pueblo, Aranguren, dicen que tiene plata y cuentas afuera, y hoy la offshore no es una cuestión ilegal. Digo, me parece que estamos frente a un gobierno muy cínico, muy hipócrita, y que el único objetivo es el ajuste para seguir tomando la receta del Fondo Monetario Internacional. El único que aplaude de ese lado es Cavallo, que dice están ejecutando el plan de shock neoliberal que yo planteaba para la Argentina en los 90, y es risueño, ¿no? Porque los escucho criticar a los concejales de Cambiemos al peronismo, y dentro del peronismo está la época de Menem, que nosotros también la criticamos mucho y la repudiamos, un peronismo neoliberal rancio que destruyó millones de familias en la República Argentina, generó pobreza, y este gobierno neoliberal de Mauricio Macri está con todo el equipo que tenía Menem. Hoy por hoy, y concentrándonos un poco también siempre en Pinamar, ¿qué información tenés respecto de las unidades turísticas fiscales? ¿Cómo le fue durante la última temporada? Mira, lo que dicen es que hubo un enero sin una ocupación completa, pero que la rentabilidad... ¿Pero pueden pagar? Exacto, no, están todos planteando financiación. Hemos recibido varios, justo se da en un contexto en donde están obligados a generar una inversión para cumplir con el ordenamiento del Frente Marítimo,
y la verdad que se les dio en el peor momento de la Argentina, aún entendiendo que Pinamar no tiene un impacto directo porque tiene un ABC1 que venía de siempre, que dejó de venir, pero se mantiene, digamos, de alguna manera Pinamar sigue siendo la perla de la costa por su naturaleza, no porque lejos está de serlo por la infraestructura y lejos está de serlo por lo que oferte para que la gente venga a pasear. Más que nada lo lindo y lo rico de Pinamar, que convida a todo aquel argentino a venir y estar en nuestra hermosa ciudad, en la naturaleza, es el frente marítimo, digo que también hay que cuidarlo porque también se desprotegió muchísimo. Si yo te tengo que decir, bajo mi percepción, qué sucede con los concesionarios, la verdad que están sufriendo esta cuestión de inversión frente al ordenamiento del frente marítimo en una temporada que según algunos fue un poco más baja, tal vez de ocupación similar a la anterior, pero en cuanto a la rentabilidad es más baja porque tienen una relación entre los servicios y los precios, en donde tuvieron que algunos que recurrir a los precios de la temporada pasada, y es como te digo, el gas, la luz, toda la estructura de costos de los servicios ha aumentado entre un 500 y un 300%, y eso se le hace mucho más difícil, no más el aumento del canon. Digo, están de alguna manera también preocupados y plantean, no como años anteriores, sino van más seguido al Consejo a plantear de alguna manera financiación, exhibición de los cánones porque no llegaron a abril, de alguna manera han planteado que se les está haciendo mucho más pesado que otros años, y la verdad que cuando vos sumás, no solamente uno dice, bueno, sí, pero el empresario siempre se queja para tener una ganancia, vos das ese beneficio, pero cuando empezás a escuchar a todos los sectores y a la Cámara de Comercio también, cuando empezás a escuchar a los concesionarios, cuando empezás a escuchar a los comercios chiquititos, o sea, a los pequeños y medianos productores, ¿no? Ya el asunto toma una característica general y se torna preocupante. Respecto de la obra pública, nosotros lo tuvimos aquí, bueno, a Carlitos Conti, que está en el bloque tuyo, y anticipó que la Cámpora estaba trabajando en un proyecto, por lo menos habló algo así que 4 meses, si mal no recuerdo, para auditar, o por lo menos para tratar de poner en superficie lo que está pasando con la obra pública en Pinamar. Sabemos que hay muchísima obra pública y que se viene muchísimo más. Concretamente, contanos un poco, si nos podés anticipar qué es lo que pasa con esto, según la visión de ustedes. Mira, Angelito, en principio lo que hacemos siempre es, cuando empezamos a ver estas cuestiones de inversión, ¿no? Las aplaudimos, estamos contentos de que se invierta y que se mejore. Después analizamos el contexto de la inversión en Pinamar, y analizamos, por ejemplo, en el expediente sobre la obra Centralidad Pinamar, son alrededor de 33 millones de pesos redondeando, que tienen que ver con esas 3 obras, más 4 millones de pesos de una plusvalía que nosotros hace creo que 1 año y medio, 2 años tal vez, aceptamos y le dimos la facultad al Ejecutivo de aceptar esa plusvalía para que cobre, de los cuales 2 millones de pesos iban para un barrio para poner luces, o sea, infraestructura, y que el barrio está en el nuevo barrio de las Casitas, que haya luces en toda esa zona de Ostende para iluminar y para proteger, digo, ¿no?, a la población con espacios iluminados, y después otros 2 millones para el embellecimiento de la Bunge. La verdad que el día de hoy no sabemos si se cobró, no se cobró, ¿no? Y después vemos esta inversión que llega de la mano de Transferencia Nacional, es plata de todos los argentinos. O sea, lo que también tenemos que aclarar que es plata de todos los argentinos, ¿ah? Que la tenemos que cuidar de la misma manera si fuera plata del Fondo de Infraestructura de Pinamar, generado o recaudado por las tasas, por lo que paga cada ciudadano. Como te digo, o sea, nosotros toda la inversión se la aplaudimos. Ahora, cuando empezamos a analizar el asunto, también
algunas críticas generamos con respecto a cuál es la prioridad, ¿no? Si vos tenés barrios o lugares que necesitan obra de pluviales porque se le inundan las calles, digo, también tendría que haberse tenido en cuenta. Si vos tenés en Ostende o en Valeria zonas en donde todavía no hay cloaca, vos tenés que tratar de generar primero la extensión de cloaca. Hay mucha gente que no sabe qué hacer, que tiene 1, 2, 3 pozos, ¿no? Y termina tirando el agua cuando satura a la calle o a otro lugar. Digo, también es otra prioridad que habría que resolver, que son sustanciales, ¿no? Que Pinamar tenga la mayoría de los lugares las cloacas conectadas. Y hoy tenemos mucha demanda, mucho reclamo sobre ese tema. Por eso digo, aplaudimos la inversión, pero también ponemos sobre la mesa otras cuestiones que por ahí tendrían que haberse tomado como prioridad, más allá de la planta depuradora, la inversión que viene. Digo, es algo que es extensión para complementar con la construcción de la planta depuradora un Pinamar sustentable en cuanto al recurso natural no renovable, que es el agua potable, ¿no? El agua corriente. En principio damos esa discusión, no solamente la centralidad ni las avenidas de asfalto lindas, lo aplaudimos, pero también queremos dar esa discusión que hay otros lugares que por ahí merecían también prioridad. Y después lo que vemos, gracias también a los vecinos, ¿no? Porque los que se fijan, los que escriben, los que reclaman, los que nos llaman, nos aconsejan, nos dicen que estamos para resolver la problemática del pueblo y que nos ocupemos, son los mismos vecinos. También hay que reconocer que el empujón, gracias a la participación ciudadana, que cada vez es más fuerte, lamentablemente en época donde las papas queman, que es lindo, también la gente participa más, y por ahí aquel que tiene el agua que inunda la calle de su casa, que le inunda la casa, ve y se entera que se invirtieron 18 millones de pesos en la obra de Bunge Avenida al Mar, pregunta, ¿dónde hay 18 millones de pesos ahí? Por ahí el otro que se le inunda la casa también en otra calle, en otro barrio, le dicen que la plaza de Ostende se gastaron 16 millones de pesos, se inauguró 2 o 3 veces, se cerró, se olvidaron de hacer pluviales, dice, ¿dónde hay 16 millones de pesos ahí? Entonces, en función de los reclamos del ciudadano, por ahí nosotros empezamos a ver y a analizar algunas irregularidades que vemos, ¿no? Irregularidades que están a la vista. Cuando vos ves los montos de las obras, la verdad que por ahí no es necesario ser especialista, con ser idóneo te das cuenta que no están reflejados en las obras y tratás de buscarle la vuelta. Bueno, y ahí es donde empezás a revisar, a pedir los expedientes, a ver que todo esté en orden y que esté reflejado en la realidad lo que está presupuestado en el expediente. Así que estamos en esa situación. Por supuesto que vemos las mismas irregularidades que reclama el vecino, ¿no? Que está el pasto, el riego por aspersión, digo, son cosas que se pueden corregir, pero me parece que si tuviste 18 millones de pesos para hacer esa obra, son cosas que se tendrían que haber hecho de otra manera. Cuando vos vas a ver el detalle de los cortes de la madera, cuando vas a ver el detalle de cómo está ensamblada la madera en las bases, digo, sí, son detalles que hay en toda obra, pero no en una obra que sale 18 millones de pesos y la plata se dio para que se haga de esa manera, teniendo en cuenta que esta obra de Centralidad Pinamar tiene prácticamente, debe tener de 33 millones de pesos, 25 millones ya pagados, o sea que no hay tampoco mucha cuestión para resolver o para... esto es fuente del expediente, ¿no? Nosotros vamos al expediente, analizamos, sí, hay irregularidades y estamos viendo cómo termina, cómo se van dando el desarrollo de la obra y esperar analizarlo con un final de obra para si es necesario reclamar lo que haya que reclamar, más teniendo en cuenta que no es solo plata de los pinamarenses, sino que de todos los argentinos, y que tiene que ser invertida de buena manera y cuidada en la inversión para que sea una obra que dure. O sea, si gastás 18 millones de pesos en una obra o 33, digo, la obra tiene que durar muchísimo, tiene que estar bien hecha, no tiene que ser algo que hagas hoy y mañana se desarme porque viene un vientito y tenés miedo de que se vuelve. Bueno, en ese tema estamos, lo mismo con las garitas,
¿no? Son temas complejos, son temas que hay que revisarlos, que hay que tener mucho cuidado, pero bueno, vemos lo mismo, vemos que se invierte mucha plata en la obra pública, pero lo que queda reflejado en la comunidad es mediocre, y la plata que figura en cuanto a la inversión real es para hacer algo claramente de muchísima calidad. Entonces estamos tratando de manera seria y con el tiempo que amerita ese análisis, esa investigación, esa comparación, hacer algún tipo de reflexión seria sobre si lo que está presupuestado es lo que realmente está construido en la realidad para nuestra comunidad, sí, ni más ni menos. Pero en definitiva, por lo que ustedes están trabajando, ¿ustedes o hay algún profesional especializado en esta cuestión y se puede detectar sobreprecios? Mira, estamos trabajando con técnicos. Me preguntas a mí, digo cualquier cosa, y yo por eso digo, apuesto. De alguna manera es un seguimiento, como si fuera un seguimiento, una auditoría, foja por foja del expediente, certificado de pago versus realidad. Digo, es lo que haría cualquier profesional. Estamos con profesionales trabajando, con un equipo técnico, y estamos tratando de seguir y ver la realidad de lo presupuestado reflejado en la realidad, en la ejecución de la obra, ¿no? Sí, sí. Hay cuestiones que nos llaman mucho la atención y las consultamos, y hay otras cuestiones que ya las vamos cerrando y vamos agendando para dar una discusión y para ver si realmente nosotros vemos la irregularidad que nosotros planteamos, una real irregularidad, ¿no? Para no cometer el error de salir a decir cualquier cosa en el caso de encontrar alguna irregularidad grosera, ¿no? Porque, por eso te digo, se aplaude la obra, se aplaude la inversión, discutimos si era una prioridad, si no es una prioridad, el embellecimiento de la ciudad, que es algo, bueno, interesante, pero también hay algún tipo de obra de infraestructura que tiene que ver con lo estructural, con lo que garantiza una comunidad sustentable que no se está dando, y hay prioridades que por ahí nosotros tenemos algunas diferencias entre el embellecimiento y tomar prioridades como la construcción de pluviales en los lugares que se inundan hace mucho tiempo, y hace 10 años o 8 o 5 o 4 años que los vecinos vienen reclamando y les genera un perjuicio en su calle cuando llueve, la cantidad de agua, cómo se inunda y todas esas cuestiones. Pero bueno, son definiciones propias que nosotros podemos dar la discusión, pero por lo pronto, si está bien hecho, se aplaude. Nos parece una locura generar veredas o hacer cuestiones que ameriten una gran inversión si todavía después tenés que levantar para hacer cloacas o pasar en la cañería agua corriente. Creo que tendríamos que empezar al revés, ¿no? Primero la infraestructura de lo que va abajo y después el embellecimiento. Entendemos que también la política tiene sus tiempos y necesita de que la gente vea obra para capitalizarlo de cara a una elección presidencial, de cara a una elección de nuevo de la provincia de Buenos Aires en cuanto a gobernación, y de cara a una elección de intendencia de cualquier distrito como nuestra comunidad, y que lo tiene que capitalizar. Pero a veces decimos generar una inversión gigante en hacer veredas, cordón, generar toda esa estructura arriba del suelo, cuando después tenés que desarmarla para pasar la cloaca, y digamos es doble trabajo. Por ahí ameritaba un análisis más profundo para plantear dónde hacer eso y dónde pasar el caño de cloaca, dónde pasar el agua corriente, ¿no? Y después generar, una vez concluida esa obra de infraestructura, de servicio que necesita cualquier comunidad para ser sustentable y cuidar el recurso natural, después de eso avanzar con lo superficial, con lo que embellece, con lo que hace que una comunidad participe en los espacios públicos, que no es poco importante, pero digo, a veces uno tiene que tener prioridades, y más después cuando se ven que el vecino de alguna manera está desconforme y se ven irregularidades en cuanto a lo que se refleja de la realidad y lo presupuestado o la inversión. Vos, volviendo un poco al Consejo Deliberante, bueno, la salida, podríamos decir impensada, por lo menos en la previa de Claudio Galarza, hace que asuma la señora Nora Ponce. ¿Cuál es la situación de Unidad Ciudadana y concretamente del bloque del Frente para la Victoria, bloque que ella ahora se adjudica como propio? Bueno, sí, puede adjudicarse que el Consejo Deliberante es de ella también, ¿no? De hecho, yo digo, Martín Yesa debe haber tenido algún tipo de directiva sobre Juanjo Dos Santos, que es funcionario en la jefatura de gabinete de Federico Pansieri,
claramente la concejala ingresante va a trabajar para Cambiemos, no hay que ser muy iluminado para darse cuenta de eso. Nosotros estamos muy lejos, por convicción, por revisión histórica, por voluntad política, por ideología, estamos muy lejos, angelitos, de trabajar de la mano de Cambiemos, muy lejos. Acá la concejala ingresante puede adjudicarse, si quiere, la presidencia o lo que quiera, pero creo que lo que tendría que hacer es sincerarse en vez de hacer tanto ruido, tanto bochinche. Todos sabemos que va a trabajar directamente funcional y lo vamos a ver en el tiempo. No es cuestión de tiempo, es cuestión de ver cómo se levanta la mano, cómo se vota, ahí viene el aumento de las tasas, quién tira la fórmula mágica intermedia de Cambiemos para estar más cerca de lo que propone Cambiemos. Digo, hay tiempo para eso. El Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana ha consolidado un único espacio en la cual hoy me toca, tengo el honor que mis compañeros me hayan elegido presidir, y está constituido por Marcela Urit, Carlitos Conti, que son los dos concejales ingresantes de Unidad Ciudadana, los cuales, como el Frente para la Victoria, cuando ingresamos con Claudio Galarza y Gregorio Stanga, Claudio Galarza en primer lugar de la lista, Gregorio Stanga segundo, y la concejal suplente que no llegó por los votos que sacamos, que esa es una realidad, Nora Ponce. Hay un número real, hay un caudal de votos que dice quiénes son los concejales que ingresaron. Hace 2 años venimos trabajando, hemos discutido mucho, hemos participado en las elecciones. Unidad Ciudadana en el Frente para la Victoria tiene una única conductora y se llama Cristina Fernández de Kirchner. Esto no se trata de si el FPV o Unidad Ciudadana, no. Esto es revisión histórica, esto es voluntad política, esto es convicción, y la verdad que nosotros estamos muy lejos de tener algo que ver con las políticas que está planteando Cambiemos. Y si yo te digo que Juanjo dos Santos, desde que salió del Consejo Liberante, está de alguna manera como premiado en la jefatura de gabinete al lado de Federico Pansieri, bajo la conducción de Martín Yesa, es más que evidente que la concejala ingresante va a pertenecer a Cambiemos. O sea, yo no interpelo, está en todo su derecho. Nosotros tenemos derecho a pensar de la manera que pensamos y a discutir y a proponer las políticas públicas que nosotros queremos con enfoque en derechos humanos, que son las que tenemos que proponer. Ella está en todo su derecho en haber participado en la lista de Randazzo, por afuera de Unidad Ciudadana y de Frente para la Victoria, ¿no? Yo también podría plantearse, tendría que excusar y tendría que subir Leo Solís, que es un ciudadano honorable en nuestra comunidad, con una trayectoria social divina y de toda la vida. No vino ayer Leo, pero no lo hago, no me interesa. Cada uno tiene el derecho de hacerlo ahora. Cuando se hacen planteos de que recién entran o recién llegan a Pinamar y realmente están vinculados con Martín Yesa, Federico Pansieri y su marido Juanjo dos Santos y trabajan juntos, digo, ¿para qué hacer tanto zafarrancho? ¿Para qué tener que discutir lo indefendible? Nosotros estamos muy lejos de tener un mínimo arribamiento a las políticas públicas que genera Cambiemos, tanto en Pinamar con su partícipe necesario Martín Yesa, las políticas de ajuste de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y tanto y menos a las políticas de ajuste en nuestra macroeconomía que está generando Mauricio Macri, que lleva al ajuste permanente y al ajuste más voraz, más ambicioso, y al endeudamiento más grosero que ha sufrido la República Argentina, con un bono a 100 años que la van a pagar nuestros nietos, tataranietos, y eso debido también a una crisis económica que es un divorcio entre la oferta y la demanda generada por la pérdida de la capacidad de compra y el congelamiento de la economía al tener una inflación tan alta y las paritarias cerrar tan distantes a esa inflación, que tiene un único objetivo, claro, ¿no? La bicicleta financiera, los LEVAX, la política cambiaria de los dólares, que beneficia únicamente a los ministros y a la gente que tiene millones y millones y millones de dólares, que hoy están alrededor de los ministros y están alrededor de todo tipo de contexto político, que significa la generación de esta macroeconomía que perjudica a todos los argentinos, llevada adelante por Mauricio Macri. No tenemos absolutamente nada que ver y no hay manera de que nos arrimemos a ella, porque pensamos que es la pérdida
es la pérdida nuevamente del destino de nuestro país, que tiene que ver con lo mismo que pasó en el 2001, Angelito. Vos hablabas recién, y es verdad, porque nosotros estamos haciendo acá en el programa casi diariamente un ejercicio de seguir todo este tema del endeudamiento, que es sumamente preocupante porque, viste, un país yo creo que no puede vivir con la gorra pensando en los Estados Unidos o en los organismos de crédito, pidiendo plata para financiar un déficit fiscal que es realmente acuciante, ¿no? Hoy por hoy. Una máquina voraz. Una máquina voraz que se devora prácticamente todo, ¿no? Yo digo el monstruo, ¿no? Que se come todo. Pero, ¿qué autocrítica pueden hacer ustedes desde el Frente para la Victoria cuando vos escuchás también, aparte de lo que es hoy por hoy el oficialismo, diciendo que esto es una cuestión heredada también en gran parte del Frente para la Victoria? Mira, yo creo que es una discusión compleja. La verdad que aquel que cree que esto es heredado es porque la verdad que no se tomó su tiempo en entender cómo finalizó la política económica en el 2015 del gobierno nacional o de la presidenta mandato cumplido Cristina Fernández de Kirchner, que tuvieron un proceso desde el 2003 después de la crisis económica mundial que hubo, y nuestro país digamos impactó directamente. Yo creo que nadie se olvida lo que pasó en los 90 y en el 2001, esos espejitos de colores que planteaba Menem, que a lo último fue terrible y sucedió lo que sucedía, el tema de los supermercados, la gente, el aumento de la pobreza, el endeudamiento, ¿no? Cuando inicia en el 2003, uno cuando lee la historia del plan estratégico de desendeudamiento del 2003 al 2015, y teníamos un 166% de deuda respecto al PBI, y la deuda estaba creada en 7 monedas extranjeras diferentes, ¿no? Y llegamos al 2008 con creo que no me acuerdo bien si un 12%, un 11% de deuda respecto al PBI, de 166 al 11, hubo un trabajo muy grande, y a medida que el desendeudamiento se iba dando, se iba produciendo inversión, no se construyeron 19 universidades con una varita mágica, no se construyeron alrededor de 2.600 colegios entre jardines, entre primarias, escuelas técnicas, secundarias. Si vos contás las escuelas que se hicieron en los últimos años acá en Pinamar, excepto estos últimos años, que lo que hay, creo que es residual de lo que había, termina el gobierno del kirchnerismo, porque la escuela técnica no creo que sea gestión del presidente Mauricio Macri, como no lo fue también el jardín que vinieron, inauguraron, le pusieron la placa de María Eugenia Vidal o de Macri, y era gestión, del 2008 eso, al 2015. Es muy común en la política. Bueno, por eso, es común en la política, pero a medida que se desendeudó, llegamos a tener un 6,2 de inversión en educación, Angelito. El presupuesto nacional tenía un 6,2 del presupuesto general de inversión en educación, que hoy Mauricio Macri a partir del 2015 lo ajustó y está en un 3, ajustó el 50% de ese presupuesto. En temática de violencia de género, en temática de derechos humanos, ajustó muchísimo, están desapareciendo secretaría. Todo lo que tiene que ver con derechos humanos, que es ilegal que sea regresivo, lo están ajustando y lo están haciendo desaparecer. Me parece que aquel que habla de que es herencia, es porque no fue a la fuente, no leyó los presupuestos nacionales y provinciales, que bueno, tiene su complejidad para analizarlo y para leerlo, pero no es imposible. A ver, yo no soy un licenciado en economía, y lo pude entender, y lo pude discutir, lo pude reflexionar, y la verdad que me parece que es falta de conocimiento entender que la crisis económica que se está dando y que se va a dar, y cada vez se va a agudizar más por esta definición política de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y partícipe necesario Martín Yesa, tiene algo que ver con el gobierno anterior, que dejó reserva en el Banco Central de la República Argentina y generó una política estratégica de desendeudamiento para poder invertir en educación, para poder invertir en cultura, para poder invertir en ruta. Bueno, como todo gobierno, no es fácil gobernar la República Argentina, y por supuesto que deben haber faltado hacer cosas, pero no se puede plantear que sea una realidad en el relato y generar, yo creo que es parte de la estratégica de Durán Barba, ¿no? Generar el preconcepto y reducir todo a la herencia pesada. Me parece que el cierre de los bachilleratos de los 2 cursos de primer año de Pinamar no tiene que ver con la herencia pesada, tiene que ver con una decisión política
de la gobernadora de cerrar el bachillerato nocturno. A nosotros nos parece pésimo, a nosotros nos parece una muy mala idea, y tuvimos reuniones en el Consejo, en la Jefatura Distrital, dándonos explicaciones, y la verdad que no nos cierra nada. Nos parece una mala definición política, una mala decisión política, y me parece que lo que están haciendo es ajustar, no tiene nada que ver con la transferencia del programa educativo del bachillerato al SEM, porque además hay un SEM semipresencial, y el traslado de los pibes a saturar un FINES, que el FINES no viene a suplantar un bachillerato, sino que viene a complementar a la estructura de la educación, digo, para que algún sector que no haya terminado y le sirva el FINES pueda resolver su cuestión de formación educativa, su ciclo educativo. Me parece que lo que está sucediendo es netamente lo más parecido a lo que sucedió en los 90, y el relato de la herencia pesada es para que la gente discuta y la ponga, la desacredite. Esta es la estrategia del Plan Barba, no esta es la estrategia de tener todos los medios de comunicación y ese poder hegemónico y la capacidad de apretar un botón y que en todos los medios salga el mismo mensaje, Clarín, Nación, América, Telefe, digo, y me parece que esa tiene que ser tomada como una estrategia, porque la realidad es otra. La realidad es que en un gobierno se crearon cerca de 2.600 colegios, estructuras, edificios, cerraron las paritarias a los docentes, más allá que se dio la posibilidad de dar esa discusión como un derecho hacia los docentes y a los gremios, a los sindicatos, se los respetó, y hoy tenemos una foto en donde se cierran colegios, se cierran bachilleratos, en Cava se están cerrando los FINES, ¿no? Las paritarias nacional, la ley nacional se deroga por un decreto, se desacredita a los docentes, digo, el ninguneo, Angelito, a todos los trabajadores de la República Argentina, tanto del sector privado del Estado, es terrible. Digo, son dos modelos de país que, más allá de comernos un relato de si es la herencia pesada o no, lo que tendríamos que hacer todos los ciudadanos de nuestra comunidad y todos los argentinos es empezar a ver cómo estábamos antes y cómo estábamos hoy, qué pasaba antes y qué pasa hoy, cuál es el real. Si antes se invertía, tenemos una escuela en Intermedio, tenemos una escuela en Ostende, tenemos 2 jardines, tenemos una escuela nueva 7, tenemos, digo, ¿cuántos colegios se invirtieron en ese año, en esa época, digo, y hoy estamos construyendo rotondas, estamos haciendo articulados, no digo que esté mal, pero digo, analicemos la cuestión de la inversión, en qué se invertía, cuál es la prioridad para nuestra comunidad, y eso nos va a marcar, nos va a hacer olvidarnos de este relato de los medios que dicen herencia pesada y nos va a mostrar la realidad. Cómo me iba cuando iba al supermercado, cómo me iba cuando iba al almacén, cómo está el almacenero, cómo me va cuando voy a cargar combustible, me puedo ir un fin de semana a pasear a tal lugar, puedo salir a comer 1 o 2 veces por semana, me sobra la plata para comprarme el televisor, una motito, para cambiar el auto, me sobra, puedo mantener mi herramienta de trabajo, mi camioncito, mi máquina bien, cuánto me sale arreglar una manguera, cuánto me sale pagar la luz, el gas. Y cuando analizamos todo eso, Angelito, me parece que tenemos una línea muy grande y muy gruesa entre dos modelos de país diferentes, que la verdad que el que gobierna hoy se tiene que hacer cargo y decir cuál es su destino, a dónde nos quiere llevar como Argentina, ¿no? Como dice el relato de Alicia en el País de la Maravilla, y el gato le decía, pero ¿usted a dónde quiere ir? No sé a dónde quiero ir, le dijo Alicia. Bueno, si usted no tiene a dónde ir, yo le digo hacia dónde tiene que ir, hacia dónde lo oriento, y depende de lo que usted camine va a llegar. Bueno, me parece que el gato nos está llevando a un camino que muchos desconocen y otros lo vemos muy similar a lo que sucedió en el 2001, y digo, es el peor camino para todo el conjunto de la sociedad, Angelito, para todo el conjunto. Ya que comenzó todo el trabajo legislativo y la última es esta, ¿no? Que le estamos preguntando a todos, en términos de proyectos de impulsar ordenanzas y demás, ¿qué es lo que tiene previsto el bloque de ustedes? Mira, nosotros tenemos previsto el reordenamiento o el rediseño o mejoramiento de ordenanzas que tenían algún impacto directo con instituciones sociales,
de manera de ayudarlas, de darle participación y hasta recaudatorio para que no salgan a mendigar o plantear hacer empanadas para llevar a alguien a competir a Rosario o no sé, o al norte o al sur de nuestra Argentina y que venga con una medalla de oro, de plata o de bronce y los padres tengan que salir a vender empanadas para poder cubrir los gastos. Nosotros estamos trabajando en ese compendio de ordenanza para ver cómo hacemos para que eso realmente funcione, porque son ordenanzas que hoy para nosotros son letra muerta, porque no se ha logrado el objetivo ni de ayuda, ni de participación, ni de recaudatoria, como la de deporte federado, como la ordenanza de venta ambulante, que le destina un 25% a las instituciones de su recaudación. Todos sabemos las necesidades que tienen los clubes, las instituciones intermedias, y que a veces lo más difícil es la economía, ¿no? El sostener a aquellos que van a otros lugares a representarnos y traen muy buenos resultados. Vamos a trabajar fuertemente en eso y por supuesto además de trabajar en eso también revisar ordenanzas que tienen que ver con que no se cumplieron, más allá de contarte que yo creo que la calidad del Estado es viejo, esto de necesitar fiscalización para que funcione bien. Creo que el nuevo paradigma del mundo tiene que ver, en cuanto a la medición o al concepto de calidad, tiene que ver con ya prescindir, ¿no? Con no necesitar más esa auditoría o esa fiscalización para que funcione bien y concientizar hacia adentro. Que el trabajador municipal esté feliz, esté contento, esté orgulloso de su labor en la municipalidad, en cualquier área que la desarrolle. Que el trabajador se sienta parte de los logros de la municipalidad, que las instituciones hagan lo mismo, que se trabaje entendiendo que todas las áreas son el todo para que nuestra comunidad pueda ser el reflejo de una comunidad alegre, de una comunidad contenta, aún reconociendo errores o irregularidades, pero contenta del esfuerzo que se pone tanto del Estado como de cada privado, de cada dueño, de cada casa, de cada jardín, que le pone todo el amor habido para que su lugar o el lugar donde vive esté de la manera más linda y más agradable al que pasa a verlo o inclusive para vivir o habitarlo. Yo creo fervientemente en eso, creo que estamos lejos de eso, creo que estamos en un momento en donde hay una guerra política, una guerra de la vieja política que no se había visto reflejada antes, en donde si sos de la oposición o si sos de Unidad Ciudadana o si sos de Cambiemos, no vas a tener tanto beneficio y no se lo toma como ciudadano. En cuanto al nombre, tiene esa dimensión o la calidad que merece ese ciudadano, ¿no? ¿Es inherente de marginalidad? No, yo te hablo de que se discrimina. Si vos sos de Propino, si vos sos de Unidad Ciudadana y tenés que generar cuestiones en el municipio, tenés una atención diferente, o no accedes al trámite o te cuesta más. Digo que, y además lo digo, convencido que es triste, ¿no? Porque el ciudadano nunca deja de ser ciudadano, y el ciudadano tiene la ideología inherente a su ser, o sea que se construyó para elegir su ideología y piensa de esa manera porque es sujeto construido en una comunidad, en una sociedad. Entonces uno cuando gobierna tiene que estar al servicio de toda la comunidad, más allá de la ideología. No puede estar seleccionando si piensa de una manera u otra, y la verdad que cuando vos interpretás que el Estado tiene que funcionar y una comunidad tiene que estar alegre, tiene que quedar de lado estas cuestiones, y el Estado tiene que trabajar para darle el servicio a la comunidad que se merece, estar todo el tiempo ayornando ese servicio a la demanda de la comunidad y darle el servicio que la comunidad dice merecer, que quiere recibir. Y ahí generás de alguna manera un Estado que le da a la comunidad lo que la comunidad necesita y quiere en cuanto a servicio, y la comunidad de esa manera retribuye pagando todo lo que tiene que pagar, convencido de que el Estado está haciendo las cosas bien. Ahí lo tenías, el Gregorio Stangas. Bueno, te agradecemos infinitamente que te hayas acercado. Siempre es bueno poner en superficie todas las voces, todas las opiniones,
todas las formas de pensar para que la gente, en definitiva, que es la que tiene la última palabra, analice como corresponde. Te quiero agradecer sinceramente que te hayas acercado, Gregorio. Gracias a vos, Angelito, como siempre, muy agradecido yo por invitarme, muy agradecido por poder transmitir a la comunidad, a tu audiencia.